Buenos días, bueno, estamos dando comienzo a un nuevo encuentro. Vamos a arrancar con una pequeña devolución de lo que fue ese cuestionario hecho a partir de los textos de Randy Tom y Carmelo Saíta vinculados al corto Lovefield. Había una serie de preguntas y esas preguntas ustedes tienen que responder un formulario. En general ha habido dos sorpresas, una bastante agradable, otra no tanto. La agradable fue que las respuestas en realidad están muy buenas, muy elaborado y mucho laburo. Está bueno cómo se pusieron a pensar, a buscar en el ejemplo, cómo pudieron establecer relaciones que están buenas. Hay algunas más brillantes, otras menos brillantes, hay algunas un poco traídas de los pelos, pero todas demuestran cierto compromiso que está bueno. La verdad eso nos sorprendió. Y la otra cosa que nos sorprendió es que hemos recibido bastante más de 300 formularios y que hicieron un acumulado de más de 300 páginas, con lo cual fue bastante difícil armar una devolución. Pero bueno, acá estamos con eso. La idea de esta devolución es comenzar hablando de cada una de las preguntas. Voy a citar algunos puntos, algunas reflexiones de algunos de ustedes. No necesariamente son las mejores o las peores, sino son algunas que me servían para ilustrar lo que estábamos haciendo. Y vamos a ir pasando por todas las preguntas. Luego de esto viene Juan Manuel Fernández, y Juan va a dar una clase sobre diseño. La clase está en el video que van a encontrar justo abajo de este en la actividad. Hoy no les vamos a pedir que llenen ningún formulario, hoy no les vamos a pedir que se pongan a laburar extra, sino que bueno, se relajen, traten de ver esa clase de manera tranquila y a conciencia. Hay una serie de diapositivas, pausen el video, escúchenlo un par de veces y todas las dudas consúltenlas en el foro. Y bueno, una cosa que estuvo buena esta semana, si bien no ha habido demasiadas consultas, las consultas fueron interesantes y está bueno que todos traten de leer el foro, porque muchas veces encontramos respuestas a preguntas que todavía no hicimos o encontramos dudas que todavía no sabíamos que teníamos y capaz que vamos ganando tiempo y vamos entendiendo algunas cosas más. No duden en preguntar, estamos para eso y vamos a la devolución del cuestionario. La primera pregunta decía diseño de sonido. Al hablar de narrar con sonidos, Carmelo Saíta explica que el sonido es portador de dos niveles de información: el semántico y el acústico. Define sintéticamente cada uno de ellos, elige un evento sonoro del ejemplo propuesto y realiza un análisis del mismo en función de estos dos niveles. Bien, las definiciones en general no hubo problemas, algunos fueron más literales, otros menos literales, pero todos ubicaron el concepto y lo pudieron redactar de manera bastante correcta, digamos, en términos de léxico y demás. A la hora de buscar los ejemplos, empezamos a encontrar que algunas cosas estaban muy buenas y que otras estaban quizás menos claras, ¿no? Para ver un poco de eso, primero y reconocer otra cosa, ¿no? Que el texto sí tiene algunas cuestiones que pueden ser confusas. Por ejemplo, dice en un momento que estos sonidos los agrupamos en el nivel semántico o en el nivel acústico, no me acuerdo bien. Cada sonido es portador de dos niveles. No hay sonidos acústicos que respondan solo al nivel acústico, ni sonidos que respondan solo al nivel semántico. Todo sonido tiene sus características acústicas y significa, ¿no? Entonces esos dos niveles están siempre emparentados. Por ahí el texto en eso genera alguna pequeña confusión, que es totalmente subsanable. Paso a leer una respuesta de uno de ustedes que dice: el corto Lovefield, cuando vemos las primeras tomas con un ambiente hostil, la banda de sonido, los sonidos incidentales, nos evocan la sensación de terror. El sonido del cuchillo cuando se clava en la tierra nos evoca la muerte de la víctima. El chillido del cuervo representa la venganza por la muerte de esta misma. Lo que aparece acá es que cuando Carmelo Saíta dice que el sonido tiene
una función evocadora, ¿no? Cuando habla del nivel semántico. Evocadora, habla de evocador y habla de índice, ¿no? Índice es que da cuenta de que algo existe. Si algo suena, da cuenta de que algo existe. Evocador es que me trae a la memoria algo. No necesariamente es evocador en términos de evocar una sensación de terror que yo ya alguna vez tuve, o nos evoca tal cosa. El sonido de una puerta que se cierra nos trae a la memoria una puerta. Nosotros escuchamos el sonido, refiere a la puerta, indica que esa puerta está, y también eso se conjuga con el poder evocador de lo que puede significar un portazo. Pero digo, muchos se centraron solo en la idea de evocar. Entonces era como que todos los sonidos tenían algo que iba siempre un poco más allá. Era como un nivel de significación muy complejo, cuando el nivel semántico tiene niveles de significación que también son muy básicos. Es decir, saber que ese ruido que escucho es de determinado objeto y no estoy viendo la fuente, está claro que ese sonido tiene un nivel de significación que me indica cuál es el objeto que está sonando. Entonces, bueno, eso por ahí era un problema que apareció en varios casos, ¿no? Cité este ejemplo, se repiten muchos, no doy el autor porque es un punto común. No está mal lo que dice, pero por ahí no rescata los otros niveles de significación quizás más elementales, más básicos, más primarios, más simples. Lo que sí encontramos en general es una mala interpretación de la idea del nivel acústico. A ver, yo creo que se entiende qué es el nivel acústico, ¿no? El nivel acústico tiene que ver con la forma del sonido, ¿no? Con la frecuencia, altura para los músicos, que tiene que ver con la envolvente, con la forma en que el sonido se desarrolla en el tiempo, tiene que ver con el contenido espectral, con el timbre, en esos términos, ¿no? Lo que pasó es que muchos, y en esto sí muchos, no podían despegar el nivel acústico del nivel semántico, ¿no? Es decir, el chirrido de la puerta agudo y molesto para que tal cosa. Siempre no podían dejar de pensar en la significación del sonido. Lo que plantea Saita es tratar de dejar de pensar en esa significación, ¿no? Habla en un punto de sonomontaje. Sonomontaje lo podríamos comparar con la lógica de enlaces en montaje. Es decir, cuando un sonido por su forma se enlaza con otro de la escena siguiente, y lo que me va a producir es un paso fluido, por ejemplo. Un martillazo de alguien que está golpeando para poner una foto en la pared se enlaza con el golpe de la puerta de alguien que está llegando a la casa de la persona de la foto. O sea, podemos encontrar muchas formas de hacer enlaces. Un sonido de una sirena de la pava silbando que se enlaza con la sirena del tren que parte. Podemos encontrar muchos sonidos donde por las características del sonido podemos ir enlazando uno con otro, y ahí tenemos que tener en claro cuáles son esas características del sonido. En el ejemplo que estaba en el video de criterios, por ejemplo en el caso de Mr. Nobody, de las muertes de Mr. Nobody, vemos la alarma que va pasando de un lugar a otro, que va sonando distinto, pero siempre con la iteración, con esa repetición de la alarma, y nos va enlazando una secuencia con otra. Ese sonido que va pasando, más el sonido del agua que se enlaza con el otro sonido del agua y demás, tienen que ver con características que son más bien morfológicas, son más de la forma del sonido. Eso nos da una fluidez en el paso de una secuencia a la otra, y nada, eso tiene que ver, no la fluidez, no el enlace, eso es sonomontaje, es otra cosa que plantea Saita, pero es lo que tiene que ver con pensar el nivel acústico, es decir, pensar el sonido como un objeto, como algo que tiene determinadas características que nos van a permitir, más allá de su significación, establecer determinadas
determinados modos de trabajo que pueden ser interesantes para la obra, para vestir la obra audiovisual, ¿no? Por ejemplo, dice uno de ustedes, dice: con respecto al nivel acústico, al comienzo de este fragmento, el sonido del celular se va incorporando y aumenta su intensidad a medida que va entrando en cuadro. Luego la fuente disminuye la intensidad y comienzan a escucharse desde fuera del campo los quejidos de la mujer, que también aumentan su intensidad gradualmente, alimentando la ambiencia de horror que produce la musicalización. Está bien, está hablando de intensidad, cómo sube la intensidad de un sonido, cómo baja y demás, pero quien escribió no puede dejar de pensar, alimenta la ambiencia de horror, los sonidos frenan, dice en otro momento, y se involucra un silencio dramático. Un silencio dramático, está bien. Ahora, cuando analizamos el nivel acústico, es silencio lo que hay. Lo dramático es parte de su significado, es parte del otro nivel, ¿no? Del nivel semántico. Bueno, eso sería un poco las observaciones de esta pregunta. Y pasamos a la pregunta 2, ¿no? Diseño del sonido. Al hablar de narrar con sonidos, Carmelo Zaita hace una clara diferenciación entre sonorizar y diseñar. Teniendo en cuenta el ejemplo propuesto, ¿en cuál de estas dos propuestas, sonorización o diseño, encaja el sonido del cortometraje y por qué? Bien, todos respondieron bien. Acá todos han respondido que lo que estamos viendo es un diseño del sonido y no sonorización en términos de Zaita, ¿no? Porque acá valga una salvedad, todo lo que va a ser Foley, que vamos a ver en otro momento, todo lo que es el doblaje de ruidos, si uno lo va a poner en un presupuesto del Inca, aparece como sonorización. Y sonorización no en los términos cuasi despectivos que hace Zaita, como diciendo que sonorizar es ponerle sonido, el sonido que corresponde a lo que veo en la imagen, ¿no? Que corresponde en términos de que hace referencia directa a cómo está sonando. Bien, claramente esto es diseño, hay varios ejemplos, varios nombraron distintos lugares donde está claro que estamos hablando de diseño y bueno, en general me parece que no hace falta leer alguna respuesta de estas porque quedó muy claro el concepto. La pregunta 3 dice: Carmelo Zaita afirma que tanto la banda sonora como la banda visual conllevan varios lenguajes que deben ser integrados en un diseño común. Esta afirmación se verifica en Lothfield. Desarrolla su respuesta citando ejemplos concretos. Acá arranco leyendo una respuesta de Malena que dice: sí, se presenta un diseño común en el cortometraje compuesto por la banda sonora y la visual. Para analizarlo voy a dividir el cortometraje en 3 partes, lo que sería del inicio de tantos minutos con segundos, la primera parte, el siguiente caso hasta los 3:40, la segunda y allí hasta los 4, serían los 4:50 la tercera parte. La primera parte está presentada como un asesinato, desde la banda visual, con planos cerrados en movimientos, paneos, encuadrando por ejemplo el cartel en movimiento con el cuervo encima, un teléfono, la mano, un pie de la persona, al parecer un personaje femenino, la descripción de un segundo personaje, etc. En todas estas tomas se van alternando con una del cuervo, el cual está en primeros planos o planos muy cerrados, y desde la banda sonora, con primeros planos y planos medios sonoros también, cumpliendo también con los paneos donde únicamente se escucha lo que también podemos ver por única vez, a excepción del cuervo, que mantiene ese ritmo de suspenso durante la primera parte del corto. Y además está acompañado por una banda de música diegética que da la idea de suspenso. Luego en la segunda parte surge el enfrentamiento entre la vida y la muerte. Bueno, y continúa Malena. Está muy bien, está muy claro, en este caso, cómo va relacionando lo que tendría que ver con lo visual y el sonido y el lenguaje de la música también, ¿no? El resto de los ruidos y el lenguaje de la música. De esto habla Zaita cuando habla de un diseño común, ¿no? de que haya una unidad, y está claro en ese análisis que hay una unidad, ¿no? El análisis continuo es más largo, pero es interesante pensar que ese análisis
lo debemos volcar también a nuestra producción. Es decir, esa lógica de análisis tenemos que llevarla también al momento en que vamos a producir y pensar que vamos a hacer una obra que es integral, que no tiene fotografía por un lado, sonido por otro, que la actuación es independiente de todo eso, sino que la obra es integral y que hay que pensarla desde el comienzo, como una sola unidad. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. Diseño del sonido. ¿A qué refiere Randy Thom en su apartado Escribiendo para el sonido? Podremos intuir que el tipo de escritura propuesta por Randy Thom estuvo presente en la génesis de Lovefield. Explique con elementos del cortometraje. A mi parecer, dice Juan, es correcto asumir que este tipo de escritura fue usado en Lovefield. Randy Thom expresa que la escritura tiene que establecer un punto de vista. Además dice que cuando un sonido cambia con el tiempo en respuesta a elementos de la historia en general, su poder y riqueza crecen exponencialmente. Dentro de Lovefield, el punto de vista se usa para dosificar la información que se brinda al espectador. La reacción del espectador es generada y acompañada por el sonido de los gritos de la mujer, el graznido insoportable y asfixiante del cuervo, hasta la pausa de silencio seguida por la aparición del bebé recién nacido, que es acompañado por un cambio de la música. Francisco dice, entre otras cosas, el diseño sonoro utiliza convenciones típicas de género, terror, suspenso, para ser el principal elemento que sustente el engaño al espectador. Esto ocurre a tal punto que si uno suprime la imagen y solo escucha el sonido, la situación que se imagina está muy alejada de la que se muestra en el corto. Digo, está bueno esta lógica que plantea Thom de escribir para el sonido, es decir, es un corto que está escrito, está pensado para el sonido que tiene. No es un sonido que podría hacerse después. Randy Thom es un personaje bastante interesante. Todo su escrito, en este escrito lo podemos ver, gira en torno a cómo debería ser considerado el trabajo del director de sonido, ¿no? Del director de sonido, del sonidista, del diseñador de sonido. Él trabaja como diseñador de sonido en Hollywood. Y en Hollywood incluso, él dice que muchas veces le traen películas casi terminadas para hacer el sonido. Y ahí es donde él empieza sus planteos de que el sonido tiene que venir desde el principio, tiene que nacer junto con la película. Y acá está claro, acá el sonido nace con la película, ¿no? Me parece que en eso sí hay una congruencia entre lo que plantea Randy Thom y que está bueno lo que dice Juan y lo que dice Francisco al respecto. Para terminar el cuestionario, la pregunta 5 dice: Randy Thom afirma los personajes necesitan tener la oportunidad de escuchar. ¿A qué se refiere? ¿Podemos encontrar este concepto en el cortometraje? ¿Cuál sería su aporte a la potencialidad narrativa del cortometraje? Bueno, acá de nuevo lo mismo. Voy a traer a dos compañeros. Santiago, que dice: Randy Thom establece la importancia del punto de vista, pero también nos afirma que los personajes necesitan escuchar. Y a lo largo del texto esa frase se nos subdivide en dos. Tanto los personajes como los actores durante el rodaje necesitan escuchar. Esto es así porque el sonido a nivel interpretativo en la actuación funciona como un gran estímulo para el mejor desarrollo de las emociones de un personaje, pero sin entrar en cuestiones de rodaje. El cortometraje describe este punto de vista sumergiéndonos poco a poco en distintos sonidos que van descubriendo una situación confusa y de gran tensión. Y digo sumergiéndonos poco a poco porque cuando nos muestra un objeto de la trama, lo escuchamos como espectadores y denotamos el sentido que tiene inicialmente en un nivel semántico. A medida que aparece un objeto o personaje, podemos ver cómo reacciona este dándonos una información de él. Por ejemplo, el teléfono nos brinda información de que alguien intentó hacer una llamada anteriormente. El aporte con gran potencialidad narrativa del cortometraje es el sonido de un llanto de bebé que aparece casi al final, y es este sonido que termina de descubrir y aclarar toda la tensión y suspenso que teníamos inicialmente. Juana, otra compañera,
Cuando el autor dice los personajes necesitan tener la oportunidad de escuchar, se refiere a que cuando un personaje escucha algo, el público lo está escuchando también, más o menos a través de sus oídos. El modo en que él reacciona o no ante ese objeto nos puede dar una información vital sobre quién es él, cómo encaja en esa situación. Su aporte a la potencialidad narrativa del cortometraje se basa en la creación de enigma a partir de las acciones de los personajes. En este sentido, sí podemos encontrar este concepto en Lowfield. Por ejemplo, cuando el hombre se dirige al carro, nunca despega los ojos del cuervo. De hecho, parece ser que es algo que le preocupa. El cuervo llama su atención en un principio desde que grazna. Además, por la musicalización y los gestos del hombre, interpretamos que él siente que el pájaro lo está juzgando como si fuera un testigo. Se intensifica esta sensación cuando se tiene en cuenta que el cuervo muchas veces simboliza la muerte. Si no se hubiera oído o visto lo que el hombre oía o veía, se hubiera perdido información clave acerca del nerviosismo y la incomodidad del personaje. Y en eso está bueno que el corto nos da el tiempo necesario para escuchar ese mundo. De hecho, prácticamente no hay texto. Todo lo que estamos escuchando es el mundo de los personajes. También de esto habla Randy Thom cuando muchas veces las películas son totalmente vococentristas, donde todo el tiempo el texto cubre absolutamente todas las necesidades narrativas y no nos deja escuchar el mundo donde viven los personajes, que nos dice mucho de la situación, nos dice mucho de los personajes, como decía Juana. Bueno, esto ha sido un poco la devolución de este trabajo. Repito de nuevo, nos gustó mucho la profundidad de las respuestas, el compromiso que pusieron en eso. Hoy seguimos con una clase preparada por Juan de diseño. Va a estar en un video separado de este. Así que bueno, los dejo, nos vemos la semana que viene, los dejo con buenas manos y bueno, cuídense, cuidémonos y sigamos en nuestras casas.